tanto como jóvenes, tanto como adultos, tanto como mujeres o damas o hermanas, debemos nosotros tener esa visión como la que tuvo este joven. Y muchas veces, hermano, nosotros no tenemos esa visión. O puede ser que la tengamos, pero de una manera distinta, diferente. Y esta visión que este joven está teniendo es de servir a Dios. Servir a Dios. Hoy en día nosotros como iglesia tenemos que tener esa visión más allá. Si un cristiano, hermano, no tiene la visión correcta, no va a llegar muy lejos. Pronto se le va a descargar la batería. Entonces nosotros como cristianos, hermano, debemos tener esa visión de servirle a Dios, de serle fiel y predicar el Evangelio de Jesucristo alrededor de nuestra iglesia. Esa es la visión, hermano, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, que por medio de nosotros Dios lo use para pasar ese mensaje. Esa es la visión más importante. Y creo, hermano, que el pastor Leonardo ha tomado esa decisión y ha tomado la visión para ver más allá. El pastor Leonardo pudo decir, yo ya tengo mi iglesia, ya tengo aquí todo alrededor, ¿para qué voy a ir 4 horas de aquí? Pero gracias a Dios por esa visión. Y se necesita esfuerzo, se necesita trabajar, se necesita desvelo, se necesita oración, se necesita ayuno para poder cumplir esa visión. Hoy en día, mis hermanos, los jóvenes no quieren saber nada de Dios. No quieren involucrarse en las cosas de Dios. Muchas veces, hermano, ellos vienen, se ponen aquí, tocan algún instrumento, pero no lo están haciendo con gozo, con esa pasión. Muchas veces son obligados a hacer las cosas. Vamos a leer, hermano, aquí la palabra de Dios. Ahí vayan conmigo. Primera de Samuel, hermano. Primera de Samuel. Quiero leerle algo ahí. Primera de Samuel 3:1. Amén. Voy a quitarme la máscara, ¿verdad? Porque siempre me ahogo aquí. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermano? Hermano. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí vemos, hermano, cómo este joven ministraba, dice, a Jehová. Y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días, hermano, este joven no podía tener una Biblia en sus manos como la tenemos hoy. Qué gran bendición, hermano, que cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios en sus manos. Sí. Pero, estimados hermanos y queridos hermanos, en aquellos días, la palabra de Dios, aquí dice, escaseaba. Escaseaba.
no había visión con frecuencia. Y vemos, hermano, aquí este joven, ¿verdad? Esa visión con frecuencia. Él tenía esa visión cada día, cada mañana, cada vez que él despertaba, tenía esa visión con frecuencia. O sea, siempre. A pesar que la palabra de Dios escaseaba, él tenía esa visión con frecuencia. Y hoy en día, nuestros hijos, tristemente, no quieren buscar a Dios. Así es. Nosotros como padres de familia, como madre, debemos de orar por ellos, de animarlos, que ellos busquen de Dios, que ellos sirvan a Dios, que nosotros seamos ejemplo para ellos. Mis queridos hermanos, si nosotros no tenemos una visión con frecuencia, ellos tampoco la van a tener. Entonces que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia para poder nosotros encaminar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Sí, amén. Que ellos sirvan a Dios con todo el corazón. Pero nosotros, cada uno de nosotros, debe de buscar a Dios con todo el corazón. Sí. No dudando su palabra. Por eso leímos, hermano, ahí en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es importante. Amén. La palabra de Dios va a cambiar nuestra vida, la palabra de Dios va a trabajar en nosotros, va a hacer ese cambio, va a transformar nuestra vida. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. La palabra de Dios. No hay otra cosa, la palabra de Dios. El pastor Leonardo predicaba el jueves pasado, Mateo capítulo 4, versículo. Mateo capítulo 4, acerca de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos aquí esta mañana porque necesitamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Pido, hermano, a cada uno de nosotros que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Que Dios hable a nuestro corazón. Que Dios me ayude, hermano. Que sea su palabra quien hable a nuestro ser. Bueno, el hombre. Oremos, hermano. Incline su rostro. Bendito Padre, Señor, te doy tantas gracias, mi Señor, por la oportunidad, Padre, que nos da en este día, Padre, de poder estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, y no estar en otros lugares, Señor. Gracias, mi Señor, por tu iglesia, por tus hijos. Gracias por esta iglesia, Padre, que nos permite, Señor, estar aquí con ellos, con mis hermanos, Señor. Pedimos, Padre, en este día, por medio de tu palabra, que usted hable a nuestro corazón, a nuestro ser. Oh, Padre, ayúdame, Señor. Tú sabes que yo no puedo, Señor. Como Moisés diría, soy torpe de palabra. Ayúdame, Padre, necesito de ti esta mañana. Que seas tú, Padre, que hable a nuestro corazón. Que seas tú, Padre, el que ponga las palabras que mis hermanos necesitan, Señor. Quita, Padre, todo lo que tal vez, Señor, yo no pueda decir correctamente. Pedimos, Padre, en esta mañana que usted se reúna con nosotros, que lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, hermano, entonces miramos, hermano, ¿verdad? La importancia de tener una visión. La iglesia debe tener una visión. Porque si nosotros somos cristianos sin visión, de nada serviría ser cristianos, ¿verdad? De nada serviría.
Entonces la iglesia tiene que tener una visión, tanto como mamá, tanto como papá, ¿verdad? Lo hizo Ana, lo hizo Elcana, el padre de Moisés. Cumplieron la promesa, llevaron al joven y él se quedó en la casa de Dios. Ellos no dijeron, son mis hijos, yo no lo puedo dar a Dios, no puedo tenerlos allá en la iglesia, que sirvan a Dios. Entonces de nada estamos haciendo. Nosotros, hermanos, como adultos, necesitamos que Dios cambie nuestra vida. Sí. Necesitamos tanto que Dios transforme nuestra vida, la vida de ellos. Pero necesitamos tener una visión. El mejor lugar, mis hermanos, que nuestros hijos pueden estar en la casa de Dios. Aquí ellos van a crecer con una visión, trabajar para el Señor. O bien nosotros podemos pensar, pues como dice la gente allá afuera, ¿para qué tanta iglesia? Te va a hacer daño, te vas a volver loco, ¿sí o no? Así dicen la gente allá afuera. Sí. Pero nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que no es así. Así es. Aquí es donde Dios va a transformar nuestra vida. Aquí donde nosotros día con día traemos a nuestros hijos para escuchar la palabra de Dios. Sí. No hay otra manera de que nosotros cambiemos nuestra vida. No hay otro medio allá afuera, escuchando la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, vayan conmigo ahí también, ¿verdad? Primera de Samuel, ahí mismo, ¿verdad? Ahora estamos en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra, hermano, de Dios dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Amén. Jehová estaba con él. Dios estaba con él. Y no dejó caer, mis hermanos, a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Que todo lo que Samuel agarraba, la palabra de Dios, lo que entraba por su mente, lo que entraba en su corazón, ninguna de esas palabras dejó caer a tierra. En pocas palabras, él no ignoró la palabra de Dios. Toda palabra de Dios él agarró, no dejó caer ninguna. Aquí, hermano, hay un tremendo ejemplo en la vida de este joven Samuel. Si nosotros, hermano, no dejamos caer ninguna de las palabras del Señor, Dios va a cambiar nuestra vida. Sí, amén. ¿Y qué pasa, hermano, hoy en día en las iglesias? Ignoramos tanto la palabra de Dios que no la leemos. Sí. La palabra de Dios está en nuestras manos, pero no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Así es. Día con día, mis hermanos, nosotros escuchamos mensajes y buenos mensajes, pero la dejamos caer. Wow. Ese es el problema. La dejamos caer, no queremos obedecer la palabra de Dios y mucho menos ponerla en práctica. Amén. Ahora, hermano, está la otra parte, ¿verdad?, de la vida de este joven. Dice que él no dejó caer ninguna palabra. Toda palabra lo tomó. Por eso hubo ese gran cambio en la vida del joven Samuel. Porque él amaba a Dios, amaba su palabra, la leía, escuchaba y la ponía en práctica. De esa manera Dios transformó la vida de Samuel. Y ustedes, hermanos, bien saben cómo Dios usó a este joven. Tremendamente
grande la manera que Dios usó a Samuel. ¿Por qué? Porque no dejaba caer la palabra de Dios. Es hermoso, esto me llamó tanto la atención. Si tan solo nosotros pusiéramos en práctica todo lo que nosotros escuchamos cada domingo, cada día, de obedecer la palabra de Dios. Y aquí tenemos un grave problema, porque muchas veces no obedecemos, no queremos. Y pasa por nuestra mente un servicio más, un servicio menos. Así como llegamos, así nos vamos. O estamos aquí viendo la hora, ¿a qué hora va a terminar? Vamos. Sí, eso está bueno. Se está tomando más tiempo, yo tengo hambre, necesito irme. Estoy ignorando la palabra, lo estoy dejando caer. Y mucho menos ponerla en práctica. Amén. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar gozosos aquí sentados. Amén. Escuchando la palabra. Amén. Amén. Pase tiempo, pasa la hora, pasa el día. Es la palabra de Dios. Amén. En aquellos tiempos de los hechos, dice que las escrituras se leía todo el día. Los cristianos estaban todo el día en la iglesia. Y se dan cuenta, hermano, cómo Dios transformó esa iglesia. Por lo mismo. De que ellos vieron la palabra de Dios como algo importante. Ahora, hermano, el versículo 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué, hermano? Fiel profeta de Jehová. Era fiel. Todo Israel, hasta Dan hasta Berseba, conocieron que este joven era uno diferente que todos los que estaban por ahí. Sí. Dice la palabra de Dios, era fiel. Fiel. Aquí uno se puede dar cuenta, ¿va?, que había ese deseo en el corazón de Samuel de servir a Dios. Ningún servicio faltaba. Él estaba ahí. Cuando la puerta de la iglesia se abre, Samuel estaba ahí. Era fiel con Dios, fiel en servir a Dios. Donde el sacerdote Elí le decía: Samuel, haz esto, haz aquello, barre aquí, limpia el baño, Samuel dice: heme aquí, yo lo hago. Fiel. Y hoy en día, hermano, muy apenas si llegamos a la iglesia. Ay. Muy apenas. Entonces, ¿cómo Dios va a transformar nuestra vida si llegamos a la iglesia sin gozo, Sí. cansado? Hoy no. Hoy va a haber gallina en la pulga, hoy no. El otro domingo sí llego, hoy no. Vemos, hermano, que este joven era fiel, dice, profeta de Jehová. Ahora aquí vemos, hermano, hay una palabra que aquí cambió, ¿verdad? Este joven era fiel y ahora dice, era profeta. Si él no fuera fiel, si él hubiera ignorado la palabra de Dios, hubiera dejado caer la palabra de Dios, ¿cómo él iba a llegar a ser un profeta? Porque todo alrededor lo conocían. Y el pueblo decía que eras un hombre fiel, eras un profeta. 21, hermano, versículo 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Vemos, hermano, que tan importante es la palabra de Dios, las escrituras. Amén. Es tan importante que nosotros cada mañana debemos de leer la Biblia, mañana, tarde, mediodía, todo el tiempo. Sí.
Las escrituras y la oración van de mano en mano. La lectura de la palabra de Dios, la oración. Sin esas dos cosas, hermano, nosotros no vamos a llegar muy lejos. No vamos a hacer mucho para Dios, porque nos vamos a cansar. Entonces necesitamos la palabra de Dios, la oración. No para llegar a ser un profeta, pero para llegar a ser un fiel cristiano. Amén, hermano, amén. Eso está bueno. Un hombre que ame a Dios, Sí. que ame a su esposa, a sus hijos, que lo traiga a la iglesia, que se envuelva en las cosas de Dios, la música, en todo, hermano. Ese es el anhelo de papá, mamá. Si queremos que nuestros hijos sigan los caminos de Dios. Pero hoy en día, hermano, hay algo allá afuera que está matando a nuestros hijos. Sí, amén. Yo diría que es un virus, ¿verdad? Más que el COVID-19, ¿verdad? El teléfono. Ese aparatito, hermano, lo está destruyendo a nuestra vida. No hay palabra de Dios en ellos, no hay oración. Cuando usted le quita ese aparatito, ellos se rebelan. Sí, transformece. ¿Por qué? Porque ese aparatito ya transformó la mente y el corazón de ellos. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. Ahora nosotros como padres debemos de trabajar con ellos. Se necesita esfuerzo, tiempo, hablar con ellos para poder lograr que ellos dejen eso, ¿verdad? Sí. Vemos también, hermano, que el joven Samuel tomó en serio las cosas de Dios. Todo lo tomó para él. Él dijo, voy a servir a Jehová mi Dios, voy a estar ahí, voy a estar con el sacerdote Elí para trabajar para Jehová. Voy a estar ahí. Él agarró eso como algo importante para su vida. La palabra de Dios. Y ese deseo debemos tener nosotros para nuestros hijos. Ver las cosas de Dios como algo importantísimo. La palabra de Dios, fidelidad a la iglesia, algo importante. Si queremos que nuestros hijos hagan una diferencia. Porque cada uno de nosotros, hermanos, ya no vamos a dar mucho, ¿verdad? Ya vamos de salida, ¿verdad? Pero ¿qué hay de ellos? Que apenas van a empezar la vida, apenas van a conocer la esposa, apenas van a enfrentar la vida. Amén. Necesitan la palabra de Dios. Amén. Para que ellos puedan continuar. Amén. Dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el que tiene en poco la palabra de Dios es un necio. Vemos todo lo contrario, ¿verdad? Que lo que hizo el joven Samuel. Dice, el que tiene en poco la palabra de Dios es un necio. Lo podemos ver, hermano, la palabra de Dios ahí en Salmo. Vayan conmigo en Salmo. Salmo 32, 9, hermano. Amén. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. No sea como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Vemos, hermano, por la palabra de Dios dice, no sea como el caballo. Ay, Dios mío. Y como el mulo. Esos animales no tienen entendimiento. La palabra de Dios nos enseña
que nosotros no debemos ser ese tipo de personas, ¿verdad? No, como no. el caballo, como el mulo, No. sin entendimiento. Esto sí pegó. Entonces, hermano, ahí vemos también podemos ver también un futuro, ¿verdad? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios nos pide, vemos también un futuro bendecido. Amén, hermano. Amén. Un futuro bendecido por Dios. Vayan conmigo ahí en Deuteronomio 28, 13. Dice ahí, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, ahí, te pondrá Jehová por cabeza. Amén. Dios me va a poner a mí como cabeza cuando yo no obedezco la palabra de Dios. Es cierto. Cuando dice la palabra de Dios, si yo soy un necio, soy como el caballo Sí. o como el mulo, sin entendimiento. Entonces, ¿cómo Dios me va a poner a hacer algo si yo no tengo entendimiento? Y mucho menos obedecer la palabra de Dios. Este es el problema, hermano. Hoy en día, obedecer. Tanto como papá, mamá, hijos. No queremos obedecer. Queremos hacer, pero no queremos obedecer. Entonces Dios, ¿cómo me va a poner a hacer algo cuando yo soy un necio? Dios me mira, me dice, Demetrio, si yo no te puedo poner por cabeza cuando tú eres un caballo, cuando tú eres un mulo, cuando tú no tienes entendimiento, ¿cómo te voy a poner? Entonces, ¿cómo yo voy a obtener la bendición de Dios cuando no tengo entendimiento? Cuando Dios me dice, Demetrio, haz esto y yo no quiero. Cuando Dios me dice, Demetrio, mira, ahí va alguien, predícale el evangelio de Jesucristo, que Él murió por él, que Dios le puede perdonar. Y yo digo, no, ese hombre se mira muy grandote, no, me da miedo. Entonces, si yo soy una persona que escondo lo que yo sé el evangelio, sé predicarle a la persona y no lo hago, vengo a ser una persona necia, sin entendimiento. Porque Dios me pide que yo obedezca y que haga lo que Él quiere. Amén, amén. Así es. O dígame, hermano, díganme ustedes, hermano. No es importante predicar el evangelio, lo cual Cristo dio su vida por el evangelio. Sí. Derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Se dejó colgar allá en la cruz, llevando nuestros pecados sin tener ninguna culpa, ningún pecado. Lo hizo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Él espera, hermano, que nosotros prediquemos el evangelio. Que no seamos un cristiano sin entendimiento. Que no digan, no, ese es un mulo porque no hacer nada. Que no quiere hacer nada, que solamente quiere escuchar. Amén, hermano. Bueno, Dios quiere cristianos suéltese. con entendimiento. Así es. Qué hermoso, hermano, fuera, la verdad, qué hermoso fuera si este grupito que está aquí ahorita, y no lo digo porque somos pocos, la palabra de Dios dice, donde hay 1, 2 o 3, en medio de ellos estoy yo. Que este grupito fuera el núcleo de esta iglesia,
que este grupito amara a Dios con todo el corazón, sirviera a Dios con todo el corazón y no quejándose de nada. Cuando el pastor dice, hermano, mañana vamos a salir a predicar, lo espero aquí a las 10 de la mañana, usted llegó aquí 20 minutos para las 10 con su cafecito, pastor listo para salir. Si fuera, hermano, que nosotros saliéramos en esa área ahí. No, son 20 después. Amén, hermano, predica. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios estaría aquí con nosotros sin falta alguna. Si nosotros no dejáramos caer esa palabra, no ignoráramos la palabra de Dios, la predicación. Sí. Qué hermoso fuera. Sí. Hoy en día, hermano, nosotros podemos ver. Hay algo en las iglesias, hermano, que está matando la iglesia. La apatía, la pereza. Es triste, hermano, es triste. Yo lo digo porque yo quisiera, hermano, que Dios me usara. Que Dios me usara. Aquí estoy, hermano, aquí estoy. Pastor Leonardo, aquí estoy. Si hay algo que yo pudiera hacer para Dios, aquí estoy, pastor. Amén. Para barrer, para limpiar los baños. Yo le dije a la iglesia donde yo vengo, yo no me estoy moviendo para la otra iglesia por alcanzar una posición. Lejos esté de mí eso. Pero sí, yo anhelo que Dios me use en todas las cosas que se generan aquí adentro de la iglesia. Si un día Dios me pone a enseñar, yo estoy ahí. Anoche el pastor Leonardo estuvimos ahí en la casa, gracias pastor por la cena, estuvimos ahí y él me pidió, hermano, ¿puedes compartir algo en la mañana? En mi carne, yo decía que no. Y todavía hasta tardé para contestarle la pregunta que me hizo, porque en mi carne está el no querer. En mi carne yo estoy dejando caer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo algo que el pastor me estaba pidiendo. Pero sé que había algo dentro de mí que me decía, Demetrio, tú puedes. Tú puedes. Yo te di habilidad. Yo te di talento. Y algo de la palabra de Dios. Lo único, hermano, que yo anhelo es servir a Dios. Amén. Y esto, hermano, debe de tocar nuestro corazón. No solo el mío, de querer servir a Dios, así como este joven Samuel. Vayan conmigo, hermano, ahí en Proverbio, ¿verdad? Proverbio, vamos a leer otro versículo ahí. Título 2. Amén. Versículo 1 al 7. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Versículo 1, hermano. Hijo mío, si recibieres mi palabra y haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinare tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia diere tu voz. 4. Si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
el 6. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Aquí vemos, hermano, dice la palabra de Dios, haciendo estar atentos nuestros oídos a la palabra de Dios. Si la recibiere, dice, si recibiere mis palabras y mi mandamiento guardare dentro de ti. Vemos, hermano, que Dios anhela, ¿verdad?, que nosotros escuchemos y guardáramos su mandamiento. Proverbios 22, 29, hermano, vayan conmigo. 22, 29. 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes? Estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes? Hay hombres, hermano, que por obedecer, por no dejar caer la palabra de Dios, dice aquí este versículo, solícito en su trabajo delante de los reyes. Un buen trabajador, hermano, tanto como siervo, consiervo, trabajadores allá afuera, dice, si ese trabajador prestara atención a la voz de su jefe, a la voz de su Dios, puede llegar, dice, estar hasta delante de un rey, si obedece. Vemos, hermano, que para llegar a ser ese tipo de persona, nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios. Si queremos que haya un cambio en nuestra vida como la hubo en el joven Samuel, necesitamos obedecer. Necesitamos amar la palabra. Vamos a seguir, hermano, porque el tiempo va rápido, ya casi se me va el tiempo. Ahora, haciendo todo eso, hermano, tenemos nosotros que confiar en Él para tener una vida bendecida. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que respetemos su palabra, que amemos su palabra y hagamos su voluntad. Pero tenemos que confiar en Él. Si queremos la bendición de Dios, necesitamos confiar en Dios. Que Él tiene todo, Él puede todo. Vayan conmigo en Salmo 37.5, hermano. Salmo 37.5. Dice ahí, ¿verdad? Sí. 7. 7.5 dice ahí la palabra de Dios. No, estoy mal. Permítame, no, estoy en Job, ¿verdad? No sé qué ando buscando a Job. 37.5, aquí está, hermano. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confiar, hermano, en Dios, para que cada uno pueda recibir la bendición de Dios, se necesita confiar en Él.
Ahí en Mateo también, capítulo 6, 36, dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí, hermano, está la gran promesa de Dios. Dice la palabra de que debemos de buscar a Él primero, y todo lo demás viene después. Esa es la promesa de la palabra de Dios, buscarlo a Él. Amén, amén. Si queremos alcanzar esa bendición, si queremos esa bendición de Dios, debemos de buscar a Él. Amén, Todo lo hermano. demás, riqueza, todo lo que tú quieras viene después. Y una promesa, la palabra de Dios cumple lo que promete. La palabra de Dios no es como nosotros. Prometemos y no cumplimos. Busquemos de Dios. Amén, hermano. Gracias, pastor, por el tiempo. Amén. Amén, amén. Si algo le va a servir a lo que ya escuchamos, eso es lo que Dios quiso que nos encontrara. Amén. Lo que es falta, ¿verdad? El estudio, pero oren por nosotros, ¿verdad? Para que podamos continuar. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre, gracias por hablar de nuestras vidas. Gracias por usar, hermano. Sigue bendiciendo el resto del servicio en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Seguiremos, hermanos, y le avisan a los hermanos allá, por favor. Gracias, hermano Deme. Gracias por la enseñanza. Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Una tremenda bendición haber escuchado. Creo que aquí dejó su nota. ¿No? ¿No es de usted? No. Gracias por usar mis notas, hermano, de el mensaje y los